Muy buenas tardes, chicos y chicas. A continuación voy a proceder a realizar la explicación de lo que va a ser el examen de todas las materias teóricas, pedagógicas y filosóficas que se llevan a cabo conmigo. Entonces, para el efecto voy a estar mostrando a partir de una materia específica, pero esto se va a aplicar a todas las materias, cada uno con su propio programa, cada uno con su respectivo contenido. Voy a apagar la cámara para poder agilizar la conexión y que la grabación salga lo mejor posible. A continuación voy a compartir lo que es el modelo o la guía de elaboración para el examen. Todos estos materiales los he compartido con ustedes a través de los diversos grupos de WhatsApp para que los tengan a disposición. Bueno, la guía para la elaboración del ensayo final es básicamente la proforma del examen que tienen que hacer todos en sus respectivas materias. En ese sentido, primeramente les presenté una breve definición de cada uno de los apartados y de la estructura del ensayo. ¿Qué es un ensayo? Tienen ahí la definición, que es un texto escrito en prosa, es decir, no necesita mucha elaboración sintáctica ni que tenga que ver con la literatura, sino que es un texto escrito de forma directa. El ensayo es uno de los géneros más utilizados en la actualidad, especialmente en educación superior, para lo que sea, lo que tenga que ver con presentación de trabajos finales y demás. Y dice, aunque cabe señalar que se suele emplear primordialmente como estrategia de aprendizaje un ensayo argumentativo. La estructura del ensayo normalmente suele ser el mismo. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? La introducción, el autor presenta el texto de forma breve y clara, expone la idea central y debe ser preciso. La introducción debe ser breve y atractiva y de manera que el lector pueda ser invitado o pueda ser animado a continuar leyendo el trabajo. En el desarrollo se exponen los argumentos que sustentan la idea del trabajo. Se incluyen citas, referencias bibliográficas, opiniones de los autores y análisis de casos. Es la parte del ensayo con mayor extensión. En este sentido, les recomiendo que a la par de ir citando a algún autor conocido o algún autor que encuentren que potencien o que sustenten la idea de cada uno de ustedes, también le agreguen opiniones personales, que no sea todo copiar y pegar de los autores de los diversos libros. Y finalmente la conclusión. En esta parte se sistematizan las ideas expuestas en el desarrollo y se vuelve a analizar la idea central, anexando información nueva a la investigada. Eh, Acá es importante mencionar dos cuestiones. Por un lado, en la introducción se hace la presentación, pero se escribe en futuro. El presente trabajo presentará, el presente trabajo escribirá, el presente trabajo hará tal cosa, ¿verdad? Siempre en futuro. En cambio, la conclusión sería casi lo mismo, pero en pasado. Este trabajo de investigación desarrolló aspectos relacionados a, siempre en pasado. Entonces, ya explicando lo que se presentó. Bueno, yendo un poquitito a lo que trata el trabajo específicamente, elabora un ensayo argumentativo teniendo en cuenta la temática y ahí van a poner ustedes el nombre del tema, que es lo que voy a estar explicando cómo se hace. Y acá dice el trabajo puede tener diversos enfoques y lo más importante, no hay respuestas o propuestas erradas ni correctas, ni tampoco incorrectas. Lo importante es generar conocimiento. Bueno, y acá están los criterios de evaluación. En la introducción tenemos algunos criterios que van a leer ustedes en detalle, que es una introducción considerada excelente, que es una considerada bien, una considerada regular, y finalmente una considerada deficiente, que como ustedes van a ver abajo en la escala valorativa, se puede verificar que el deficiente no suma, el uno suma al regular, el bien suma 2 puntos y el excelente 3 puntos. Estos son los criterios generales: introducción 3 puntos, desarrollo 3 puntos, conclusión, coherencia 3 puntos, ortografía 3 puntos, signos de puntuación, es decir, que se entienda, que se paren bien las ideas con los puntos los signos de puntuación es fundamental. La referencia bibliográfica, un punto, o la bibliografía, como dice acá, y la entrega puntual, un punto. Esto está ya
ya tienen ustedes en los grupos de WhatsApp, pueden empezar a trabajar y la fecha límite es la semana que viene, es decir, si su clase es lunes, entonces lunes, si su clase es martes, entregan el martes. Solamente hasta ahí. Si pasa un día más, 23:59 sería la fecha, la hora límite. Pasa un minuto más y ya pierden el punto de entrega puntual. No obstante, la entrega límite tiene que ser en esta semana porque eh, no hay prórroga de parte de la coordinación. Yo tengo que entregar esto ya con planillas y demás. Caso contrario, a mí también me pueden sancionar, ¿verdad? Porque hay sanciones, hay una normativa que explica que hasta 48 horas después del examen se puede entregar el resultado que sería en este caso la evaluación. Bueno, dejando de compartir un poco de eso, voy a lo específico, explicando parte por parte qué es lo que tienen que desarrollar. Para eso, les envié un libro de Vidias, que es justamente de metodología de investigación, el cual van a tener en cuenta para desarrollar algunos aspectos del trabajo. Por ejemplo, en el libro de Fidias, en la página 101, habla de la portada, que en este caso es la carátula. ¿Qué es lo que tiene la carátula? La carátula tiene lo que describe acá, ¿verdad? Entonces eso van a leer y tiene que tener cada uno de estos puntos. También acá habla un poco del título del trabajo, cómo tiene que ser el título del trabajo. Y lo otro que van a usar está en la página 102, que habla de la introducción. Bueno, ahora voy a explicar cómo normalmente se desarrolla parte por parte de un trabajo, para que tengan en cuenta. Algunos cometen el error de empezar por el título. En realidad, yo considero que hay que empezar por el problema de la investigación. En este caso, el problema o el objetivo que yo tengo al desarrollar la investigación, para lo cual ustedes van a usar los programas de estudio. Yo voy a poner como ejemplo ahora el programa de evaluación de los aprendizajes. Entonces, ustedes van a aplicar esto a cada uno según la materia que les corresponda. Voy a compartir a continuación el programa para que tengan una idea de lo que es. Por ejemplo, en el programa de evaluación de los aprendizajes, en la unidad 1 menciona los siguientes contenidos. La evaluación concepto, características generales, dimensiones, qué evaluar, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la unidad 1 es lo que entra para evaluación, para la materia de evaluación. Entonces yo tengo que buscar un título que conjugue algunos elementos de esto. Y yo recomiendo normalmente que el objetivo sea con un verbo general. Por ejemplo, analizar es general. ¿Por qué? Porque analizar se puede dar en muchos ámbitos. Por ejemplo, puedo analizar la evolución del concepto, puedo analizar los antecedentes, puedo analizar las características, puedo analizar los sujetos que participan en el proceso evaluativo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo identificado lo que quiero hacer con el trabajo, a partir de ahí yo puedo ensayar un título, ¿sí? Ensayar el título es básicamente plasmar ese objetivo en un título X. Por ejemplo, voy a ensayar algunos títulos posibles en evaluación. Puedo poner, por ejemplo, la evaluación educativa, dos puntos, un estudio introductorio o un análisis introductorio a la problemática de la evaluación. Estoy inventando ahora. Otro posible título puede ser, por ejemplo, Introducción a la evaluación educativa. Eso ya es más, no es general, pero no importa, ¿verdad? Porque de ahí yo voy a describir los objetivos específicos que es lo que quiero tomar, ¿verdad? Otro título puede ser, por ejemplo, Análisis de la evaluación educativa en instituciones de educación musical, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, una vez que yo tengo descrito ya el fenómeno, en este caso el objeto de estudio, yo eso voy a plasmar en un título. Acá en Fidias, en libro de metodología, pone algunos ejemplos de cómo tiene que ser el título. Entonces ahí, bueno, una vez que ya tengo el título, me voy directamente a la introducción. ¿Sí? La introducción lo que hace básicamente, les voy a leer lo que dice Fidias para explicarle cada uno de estos puntos. Se recomienda comenzar con los siguientes aspectos. Eh, una breve reseña del tema, o sea, contextualizar el tema, investigar qué es lo que se hizo, qué escribieron otros autores, leer de repente
trabajos similares y mencionar, ¿verdad? Fulano de tal menciona en su investigación que el fenómeno de la evaluación es algo que se realiza normalmente en las aulas. Estoy inventando, ¿verdad? Pero se contextualiza la investigación. Segundo, dice la importancia temática, su vigencia y su actualidad. Acá es donde yo tengo que hacer atractivo el trabajo. El presente trabajo aporta conocimiento significativo para que los estudiantes puedan comprender el fenómeno de la evaluación. ¿Por qué digo significativo? Porque aquí el que lee tiene que saber para qué es valioso. No se confundan con agregar cosas que no tienen nada que ver. Especialmente en música queremos a veces agregar objetivos que no son el objetivo directo de nuestro trabajo. Por ejemplo, poner eh, la evaluación del presente trabajo va a aportar contenido para que el músico pueda interpretar mejor su obra. ¿Verdad? A veces en música se quiere poner ese tipo de títulos, en realidad no corresponde, porque la investigación lo que hace es generar conocimiento. Entonces, el primer resultado es o para conocer o para directamente comprender un fenómeno. Así que, pero tienen que ver desde qué perspectiva, ¿verdad? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista que sea, ¿verdad? Pero yo tengo que explicar cuál es la importancia del trabajo. Propósito o finalidad de la investigación, dice acá. Al hablar de propósito o finalidad, estamos hablando del objetivo. Normalmente se propone un objetivo general y tres específicos, o dos específicos. Entonces, cuando yo digo el objetivo general, ya les digo, puede ser analizar. Por ejemplo, analizar el contexto. El presente trabajo pretende desarrollar el análisis del fenómeno evaluativo en instituciones educativas. ¿Verdad? En ese sentido, los puntos a ser encarados, y acá ya hablo de lo específico, serán los antecedentes de la evaluación educativa, así como la evolución del contexto del concepto a lo largo de la historia y la descripción de las características principales de la evaluación. Fíjense que mencioné tres cosas específicas, pero partí de lo más general a lo más específico. A eso se refiere con finalidad de la investigación. Bueno, después menciona Filias el enfoque o postura teórica. Es decir, acá yo tengo que posicionarme, tengo que decir, desde el punto de vista, esta investigación se realiza desde el punto de vista, qué sé yo, epistemológico del positivismo, o desde el punto de vista de la educación musical, desde el punto de vista de la filosofía. ¿Verdad? Pero hacer un posicionamiento teórico, a veces eso puede también significar que me posiciono desde el punto de vista de un autor, por ejemplo, mencionar, se opta por el pensamiento de fulano de tal como principal pensamiento guía de esta investigación. ¿Sí? Después dice conceptualizaciones básicas. Es importante también acá la introducción. Eh, si ya bien que yo no tengo capítulos en esta investigación, acá lo que tengo son pequeños objetivos, como les decía, los antecedentes, la evolución del concepto, lo que podría ser, por ejemplo, las características. Entonces, explicar a qué me refiero con cada una de las cosas raras. Por ejemplo, en música la palabra cadencia significa más de una cosa. Entonces, yo cuando explico acá la introducción, te voy a decir, el término cadencia está referido a el fenómeno musical que coincide con la finalización armónica y melódica de un fragmento con sentido completo. Por ejemplo, estoy inventando, ¿verdad? Pero ahí ya el que lee entiende a qué te refieres. Una breve conceptualización, o sea, de qué estoy hablando, en qué contexto estoy hablando de un fenómeno específico. Bueno, a eso se refiere. Finalmente dice una breve descripción de los capítulos. Como les decía, nosotros no tenemos una descripción de capítulos. Nosotros lo que tenemos en la introducción va a ser el eh, desglose de los objetivos. El primer objetivo, el segundo objetivo, el tercer objetivo. Y esos objetivos tienen que tienen que ser desarrollados después como subtítulos. Y mi primer objetivo es antecedente, mi segundo objetivo es evolución del concepto y mi tercer objetivo es características. Entonces yo en el desarrollo, cuando pongo desarrollo, en el cuerpo del trabajo voy a poner desarrollo y después abajo un subtítulo y voy a poner, por ejemplo, antecedentes y ahí tengo que empezar a desarrollar eso.
Después voy por ejemplo, a tomar el segundo y el tercero y desarrollo todo. Bueno, eso también tiene que estar ligado a la conclusión, como les decía, la conclusión está escrito en pasado. Tal cosa se realizó, tal cosa se desarrolló. Pues este trabajo tuvo como objetivo el análisis de la evaluación educativa en contextos de instituciones de enseñanza superior. En ese sentido se encargaron los siguientes objetivos específicos y ahí empezar a hablar. Y después empiezo a hablar. Cada objetivo específico tiene que tener un hallazgo principal. ¿Qué es lo que quiere decir hallazgo? Lo más importante, lo más resaltante es un análisis que hago de la reflexión desarrollada anteriormente, no es el total. Les pongo como ejemplo un trabajo que yo hice que era de las guarañas de flores. Yo analicé armónicamente las guarañas, por ejemplo, todas las guarañas, pero al momento de la conclusión no voy a decir que, por ejemplo, qué final cadencial tenía cada guaraña. Voy a decir, se verifica o se puede verificar una predilección de flores por las cadencias auténticas perfectas. ¿Entienden? Resumí completamente, pero ya es un análisis del desarrollo, no es más un simple, ¿cómo les voy a decir? Un simple citar otra vez y mencionar otra vez todo lo que ya se mencionó en el desarrollo. Bueno, y finalmente lo que nos queda por desarrollar es las referencias bibliográficas o la bibliografía. Tienen que agregar de dónde sacaron los libros. Al respecto, les pasé un manual de APA, séptima edición, donde menciona cómo se cita cada una de las cosas que voy a usar como bibliografía. Voy a mostrarles un pequeño ejemplo. Para eso, voy a irme al Google académico, que la mayoría conoce cómo se hace. El Google académico lo que tiene de particular es lo siguiente. Voy a compartir. Ya que estamos hablando de evaluación, podemos, por ejemplo, irnos al Google académico. Pongo Google académico, abro el Google académico y puedo entrar, por ejemplo, al concepto de evaluación. Una vez que yo abro esto, tengo todos los libros que hablan de eso. Entonces, vamos a suponer que yo tomo este tercer libro. Voy a abrir el libro y voy a ver si realmente me va a servir. Para eso voy a leer algunas cosas. Dice acá, por ejemplo, como ya te he indicado en el capítulo, a ver, vamos a ver qué me sirve más abajo. Voy a tomar cualquier frase. Bueno, voy a tomar esta frasecita que está acá. Esa frasecita, voy a mirar de qué página saqué. Saqué de la página, en efecto, no tiene página. Bueno, vamos a suponer que saqué de la página 3, por así decirlo. Página 3. Saqué de la página 3. Eso que acabo de copiar. Bueno, entonces me voy atrás. ¿Por qué me voy atrás? Porque el Google Académico te da la posibilidad de, acá abajito donde dice citar, tiene dos conitas, al abrir, yo ya puedo encontrar en formato APA la cita. Al marcar, ya me marca APA, le doy control C, o sea, copiar, y me voy, por ejemplo, a un documento. Me voy a ir a un documento X. Un documento que preparé en blanco. Voy a abrir ese documento. Voy a poner un título de referencias bibliográficas, por ejemplo, para ya ir creando mi pequeña base de datos de referencia. Referencias bibliográficas. Y ahí voy a pegar ya esa pequeña referencia que había usado. ¿Sí? Bueno, ahora viene la forma de citar. ¿Cómo se cita? Para la cita necesito básicamente tres elementos. El apellido, que ya tengo acá. El año, que ya tengo acá. Y finalmente la página, que yo dije que página 3 porque no tenía página esa página, ¿verdad? Ese libro no tenía página. Bueno, entonces básicamente lo que hago es, leo ese libro
y lo que me va a servir, copio. Puedo copiar tal cual o puedo parafrasear. Tengo varias opciones. Yo voy a copiar tal cual para darles el ejemplo de la copia directa. ¿Sí? Voy a copiar tal cual, voy a pegar acá en mi archivo Word, entre comillas. ¿Sí? Ahora hay una decisión que tengo que tomar. Eh, ¿Agrego un comentario al inicio o agrego un comentario al final? Pero personal mío. Por ejemplo, voy a leer lo que dice acá. Pedagogos prestigiados y con una absoluta profesionalidad y categoría educativa. Bueno, puedo decir, por ejemplo, voy a inventar algo con mis palabras. En la evaluación actúan importantes sujetos que llevan a cabo el fenómeno educativo. Punto seguido. Ese fue un comentario mío. Entonces digo, al respecto, y uso ahora ya mi cita. Casanova, entre paréntesis, 1998, refiere que pedagogo prestigioso y de la absoluta profesionalidad educativa. Refieren que hay, voy a poner, refieren que hay pedagogos prestigiados con una absoluta profesionalidad y categoría educativa. Me falta la página B3. Página. Ahí está. ¿Cuánto se puede copiar textualmente? Se puede copiar hasta 40 palabras acá en el texto. Si es más de 40, tiene que ir en un párrafo aparte. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, bueno, ahí queda perfecto lo de la evaluación educativa. Expliqué con una idea mía y argumenté con una idea de un autor. También puede ser al revés. Copio la idea del autor y después hago un comentario al respecto. Lo que no puede faltar es eso a la par que van construyendo su trabajo. Esta referencia bibliográfica conviene que cada vez que saquen de un libro ya vayan pegando acá debajo para que después no se les pierda. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto al ejemplo de cita. También tienen el formato, aparte les pasé integralmente el manual para que puedan verificar. Bueno, finalmente les voy a compartir un modelo que les acabo de pasar también al WhatsApp. Es el modelo de ensayo. Era un ensayo de una materia que yo cursé en la facultad. Sí. Este es el modelo en el que quiero que presenten básicamente el ensayo, lo que ahora estoy compartiendo. Tiene una carátula, que es la portada que les dije que está en Fidias, página 101. Todos los datos específicos ahí. Una pequeña introducción, pero un pequeño índice. Sí, esto también se hace al último, ahora pueden hacerlo manual, pero también hay una forma de hacerlo directamente en Word. No voy a detenerme en esto, pueden ver tutoriales también si quieren hacerlo. Bueno, y ahí ya empieza la introducción. ¿Sí? Pueden leerlo, por favor, para que entiendan cómo va la introducción, cómo se explica. Yo hago una introducción hablando de la importancia, vendiendo el trabajo básicamente, y después ya en el último párrafo, acá donde dice el presente trabajo pretende describir es un objetivo, ¿eh? Y ahí ya explico qué es lo que quiero hacer. De acuerdo a lo que el profesor pide, ¿verdad? En el caso de ustedes, pueden elegir el enfoque que le quieren dar a su trabajo. Y acá está el desarrollo ya directamente del ensayo. Voy a leer solamente la primera parte para que entiendan cómo se usa el tema de la cita. Dice, ¿qué tanto importa el buen manejo del idioma en el desarrollo profesional? Y acá dice, la importancia de la buena utilización del lenguaje en cualquier área de la vida no es un fenómeno desconocido por el colectivo general. Al respecto, y acá menciono, Corral Álvarez menciona, hablo lo que él textualmente menciona. ¿Por qué puse en un párrafo aparte? Porque son más de 40 palabras. Puntos son 41 palabras. ¿Eh? Pero la cita sigue, se hace de la misma forma. Ustedes pueden usar el apellido acá, el año acá, donde sea, pero tienen que estar esos elementos. Y ahí sigo desarrollando.
desarrollando hasta que después llega a la conclusión. El presente trabajo ha descrito el pasado, porque mi objetivo era describir. En la introducción está en futuro, describirá. Y en la conclusión está en pasado, describió tal cosa y se habla de los hallazgos. Normalmente también en recomendaciones, pero como es muy corto un ensayo, las recomendaciones son más breves. En una tesis, por ejemplo, las recomendaciones suelen ser prácticamente toda una página. Y acá están las referencias que yo utilicé, que es lo que tiene que ir atrás, que es lo que ustedes pueden ir construyendo a la par que ya vamos buscando. Bueno, básicamente sería eso. Tienen todos esos materiales que les pasé como referencia, tienen todos los materiales también académicos, que serían los programas. La orientación es la siguiente, escuchen bien. La orientación está por eso en esta última parte del video. Elaborar el ensayo, una vez que terminen el ensayo, guardarlo con el formato de examen, guión bajo la materia, y guión bajo el nombre y apellido del estudiante. Y necesito que tengan esos datos en asunto, ¿verdad? Donde, en asunto y también en el nombre del archivo. Y envían a mi correo, que ya tienen mi correo. ¿Sí? Ricard, así sin la D, en minúscula, .arriola@gmail.com. ¿Sí? Esto pueden hacerlo en el transcurso de esta semana y me envían la semana que viene, en el día de su examen, específicamente. ¿Sí? Como les dije, la puntualidad vale un punto también, así que tengan en cuenta eso. Para el desarrollo de lo que tienen que tomar como referencia para los temas, son los programas de estudio, básicamente las primeras unidades. Vamos a considerar para este primer examen. Solamente la primera unidad, no importa si el título es repetido, porque lo que siga no pueden repetir el contenido. Porque, ojo, los ensayos son de producción propia. Entonces yo tengo que ver también la mano del que escribe dentro de lo que sería el desarrollo del trabajo. Voy a echarle una leída. La extensión, solamente la introducción, desarrollo y conclusión, puede tener hasta entre 3 a 4 hojas o 3 a 5 hojas inclusive. Ahí no cuenta ni carátula ni referencia bibliográfica y tampoco cuenta índice, para que tengan en cuenta. Es decir, que si yo le hago portada, uso una página, índice otra página y referencia bibliográfica otra página, fácilmente puede llegar a las 7 y 8 páginas. ¿Sí? Pero tengan en cuenta esos detalles al momento de redactar. Normalmente el formato en cuanto a que sería el diseño se suele escribir todo justificado, interlineado de 1,5 y entre, entre en cada inicio de párrafo, pero de primera línea, 1,25 o 1,27. Eso es lo ideal. El tipo de letra Arial y o Times New Romans, tamaño 12. Los subtítulos y títulos en negrita. A veces los títulos principales en mayúsculas. Para introducción, desarrollo, conclusión. En mayúsculas. Y los subtítulos en minúsculas, o sea, minúsculas y mayúsculas, alternando. Bueno, hasta acá la explicación de lo que va a ser el examen. Les deseo éxitos. Envíenme por favor cuanto antes. Disculpen si fue muy extenso, pero era necesario para la explicación integral. Cualquier cosa estoy a las órdenes, escuchando sugerencias o dudas para que yo pueda aclararlas. Nos vemos y éxitos.